4 años, en 19. Y yo lo conocí brevemente. Pues una noche de repente sonó el teléfono de mi casa y era él, el señor Gómez Ángeles, y ahí estaba su mamá. Entonces me dijo que me hablaba que porque acababan de leer el libro lo de Ángeles, allí en el seno de su familia, y estaban muy emocionados, que porque había mucho material escrito sobre la muerte del general Ángeles, pero que nunca habían leído algo tan emocional como lo que yo transmito en mi lenguaje, ¿verdad? Transmito emociones sobre la muerte de Ángeles. La construcción literaria. La construcción literaria. Y entonces me dijo el señor Gómez Ángeles, dice, mire, estamos tan emocionados que le voy a pasar a mi mamá, que era nieta del general Ángeles. Y dice, porque aquí está, se la presenta por teléfono. La señora empezó a platicar conmigo y se puso a llorar por lo que yo decía de Ángeles, cómo supo morir ante el pelotón de fusilamiento. Fue de las personas que en la revolución supieron morir, y hay otros que les cayó la muerte y no supieron, murieron sin pena ni gloria. Y el general no fue el único ahí, varios que en la revolución en Chihuahua supieron dar muestras de un valor, y Ángeles la dio. Entonces la señora se puso a llorar y pues nos emocionamos por teléfono y quieren venir a Chihuahua porque se emocionaron mucho con la lectura del libro. Y a mí me gusta mucho eso porque como no soy historiador, me emociona que la gente se impacte con lo que hicieron sus familiares. Y por ejemplo, yo relato muy claramente la enorme emoción que había en el Teatro de los Héroes, el antiguo. Estaba lleno a su máxima capacidad, había como 3,000 gentes que no abandonaban su asiento más que para ir al baño, porque allí comían, y dormían. Fueron 3 días de juicio, ¿no? Siempre suele el 21. Y la gente emocionadísima de Chihuahua tomó el lado del general Ángeles, y cada rato el presidente del jurado tenía que imponer silencio o mandaba a desalojar el Teatro de los Héroes. Entonces, en el ánimo de la población de Chihuahua fue una verdadera injusticia lo que se cometió aquí en Chihuahua con la ejecución del general Ángeles. Y yo sí me precio de que pude plasmar en mi escrito el ambiente del Teatro de los Héroes cuando se leyó la sentencia y el público se puso de pie para escuchar la sentencia de muerte del general Ángeles. Y yo pues me doy muy por satisfecho haber recibido ese telefonazo de una nieta del general Ángeles. En vista de lo avanzado del tiempo, vamos a omitir las preguntas en esta ocasión, porque todavía falto yo para hablar de Villa y no quiero extenderme ni cansarlos a ustedes. Muchas gracias, licenciado. Yo quiero decirles que no vamos a tener mesa de preguntas y respuestas para no alargar esto innecesariamente, pero el que tenga alguna pregunta a él o a mí, al acabar la sesión, que vamos a tener un vino de honor, ¿verdad? Amador, ¿dónde andas? Pues vamos a tener un poco de vino, se pueden acercar a nosotros para hacernos preguntas, ¿sí? Entonces pasamos a la segunda parte del libro, y voy a tener que avanzar a zancadas para poder comunicarles a ustedes de qué trata el libro. Me voy a basar en el índice y abreviaré lo más posible para que no se haga esto demasiado largo.
El primer número se llama El largo camino de la paz, el pueblito de Allende, Sabinas, Coahuila, Tlahualilo, Durango y la hacienda, la ex hacienda de Canutillo en Durango también. ¿Qué quiere decir esto? La muerte de Carranza, de Carranza, de la que habla el licenciado, en la Sierra del Estado de Puebla, en 1921, llegó a Villa cuando estaba acampado cerca de la hacienda de Camargo. ¿Cómo se llama la hacienda? La presa, la Boquilla. La Boquilla. La Boquilla. Ahí andaba, inmediatamente montó en su caballo y vio la oportunidad, la aprovechó. Villa tenía una capacidad para tomar decisiones inmediatas, correctas, sabía lo que tenía que hacer. Ante la muerte de Carranza, contra el cual llevaba luchando 5 años en una guerra de guerrillas que prácticamente no ha tenido igual en toda América Latina, esos 5 años de lucha aquí en Chihuahua, él quiso tomar la muerte de Carranza como un asidero para lograr la paz. Entonces se mueve, después de varios movimientos breves que había tenido, ayudado por un ingeniero Torres, que habían fracasado, viaja del pueblito de Allende a través de la parte norte del bolsón de Mapimí, que está en Chihuahua, atraviesan rumbo a Coahuila, pues no sé exactamente cuántos kilómetros, 200, 250, 300 kilómetros en mayo, a fines de mayo, para llegar a Sabinas, Coahuila. Y yo creo que es Calzadías Barrera el que hace un relato muy bueno de que los caballos iban muriendo por la falta de agua en medio de un calor espantoso, ¿verdad? Y que cuando logran entrar a Coahuila y logran ver un ojo de agua, ¿verdad? Los caballos se desbocaron, no hubo manera de controlarlos, y que les gritaba Villa: no vayan a tomar agua, no vayan a tomar agua, sus hombres, porque se van a enfermar. ¿Qué no vayan a tomar agua? Si iban muertos de sed. Y es impresionante leer que los caballos se metieron al agua con todo y jinetes, se revolvieron ahí a refrescarse y a tomar agua. Eso fue una maniobra de Villa realmente impresionante, porque ya que se refrescaron, tomaron agua, llegaron, tomaron fácilmente Sabinas, y Villa se puso en contacto telegráfico con el señor de la Huerta, y ahí toman el acuerdo de hacer unas pláticas de paz en Sabinas, y de la Huerta manda al general Eugenio Martínez con 150 hombres armados, que se entrevistan con Villa, y en el término de 48 horas logran un acuerdo de paz que no se había logrado en 5 años de guerra. La buena voluntad del señor de la Huerta y la buena voluntad de Villa, que querían llegar a la paz, hicieron, después de hacer las aclaraciones pertinentes. Se lo menciono porque es muy frecuente oír que ataquen al general Villa diciendo que él fue a Sabinas a negociar la paz a cambio de que él bajara las armas. El general era incapaz de llegar a esa infamia, no iba a hacerlo. Él fue a hacer un tratado de paz con el gobierno mexicano, y en los arreglos se trató de que él solicitaba una hacienda para su domicilio permanente, pero que esa hacienda la quería pagar, así como escuchan ustedes, quería pagar la hacienda. Luego resultó que esa hacienda fue la hacienda de Canutillo, y que tenía poco más de 82,000 hectáreas, era una gran hacienda, y que efectivamente el general pagó. Me consta porque yo encontré los documentos pertinentes a la compra-venta de esa propiedad entre el general Francisco Villa
y el gobierno de la República, representado por el tesorero general de la nación, y por Villa lo representó el coronel Trillo, en una notaría de México se hizo, y yo tengo copia de los papeles, tengo entendido que también le dio una copia. Sí, señor. Está perfectamente claro que el general Villa pagó 636,000 pesos oro nacional por esa hacienda. Y está en el registro público de la propiedad de Indé Durango. Está en el registro inscrita público, inscrita la escritura. Ahora vienen las preguntas, pero no me quiero meter de dónde sacó Villa 600,000 pesos. Los pagó. Si no fue un regalo, ni fue una negociación para hacer la paz. Entonces, de ahí de Sabinas se dirige por tren a Tlahualilo. No quiso llegar Villa a Torreón por alguna razón que no sé, pero en Tlahualilo se esperaron a que los documentos fueran a México, los firmara el señor de la Huerta, y una vez con esos documentos en la mano, la gente de Villa, que llevaba alrededor de 1,000 hombres, 200 y pico de ellos oficiales, firmaron un documento que se llama Manifiesto de Tlahualilo, y que yo encontré en un pueblo del sur del estado de Chihuahua, en manos de un viejito que estaba muriendo, que se llamaba José Barrón. El viejito me recibió en su cama, ya estaba en las últimas, ¿no? Y pudo platicar conmigo, pues había sido soldadito, no era oficial, en medio de un pueblo, un cuarto pobre, ¿sí? Y pues el viejito estaba ya, me veía ya con ojos y ya le veía la muerte en los ojos. Cuando me fijo que a un lado de su cama, en la pared, había un retrato de la Virgen de Guadalupe junto con un retrato del general Villa. Y luego, después de que me dio el documento, lo tenía él, la copia de ese documento, el Manifiesto de Tlahualilo. Y yo se lo pedí y me lo regaló. Yo se lo prometí que lo iba a donar a un museo, y ahí está en el Museo de la Casa de Villa. Es una declaración de principios del villismo, de por qué hacían la paz. ¿Por qué hacían la paz después de 5 años de guerra? Está muy interesante que vayan y lo lean. Entonces, cuando ya me iba, yo le pregunté, oiga, señor Barrón, ¿y por qué tiene usted ahí en la pared al general Villa con la Virgen de Guadalupe? Y volteó a ver y dijo, no, pues es que yo digo que si allá donde está mi general necesita alguna ayuda, que me mande llamar, porque yo voy a ayudarle a donde esté, ¿sí? Y me voy a hincar ante la Virgen para que lo ayude también. Ese pensamiento lo encontré varias veces, retratos al lado de gente que ya estaba en malas condiciones, por lo menos unas 3, 4 veces, un pensamiento religioso que desde luego choca con la actitud de algunas personas actuales que no cesan con sus ataques al general. ¿Cómo es posible que un asesino o un sanguinario luego despierte ese tipo de ideas en una persona que se está muriendo? Entonces, ese documento de Tlahualilo está en el museo. Y de ahí llegaron el dinero para pagar a sus tropas, y de ahí en los primeros días de septiembre se dirigió hacia la hacienda de Canutillo, ya convertida en colonia agrícola de la ex hacienda de Canutillo. Nunca volvió a ser hacienda, como ha sido atacado también, de que el general Villa se había vuelto un hacendado, como muchos de los que había atacado antes. Nunca volvió a ser hacendado. Hay un trabajo de un amigo mío de Alpine, de un americano, sobre la hacienda de Canutillo. Yo le di mucha información y él nunca lo pudo publicar. Yo lo tengo en inglés, y demuestra cómo se convirtió
la ex hacienda de Canutillo en una colonia agrícola que fue la primera en América Latina. Nunca se había hecho una. Usted sabe de alguna cosa. Y las tierras de la ex hacienda de Canutillo, en el curso de 1920 y 21, el general Villa las repartió con autoridades carrancistas que fueron a Canutillo, las repartió entre sus hombres de la hacienda. Vamos encontrando ahí un hombre muy diferente al que todavía circula como un hombre de las cavernas, ¿verdad? Que no sabía leer ni escribir, que nomás andaba con la pistola matando gente. Allí yo empecé a encontrar otro personaje que debía ser estudiado, y casualmente coincidió con que conocía al doctor Katz, que era un historiador austriaco que hizo una gran investigación sobre la vida de Villa y publicó una biografía de unas 900 páginas. Es lo mejor que se ha escrito sobre él. Pero mi amistad con el doctor Katz fue también invaluable para mis estudios. Entonces, ya establecido en la hacienda de Canutillo, la encontró totalmente en ruinas, porque los buscadores de tesoros no cesaron desde antes de que acabara la guerra en ir a perforar las paredes y los suelos de la hacienda para buscar los tesoros de Villa. Miren, hay algunos temas que a veces me llegaban a chocar. Que me preguntaran sobre los tesoros de Villa, que me preguntaran sobre las mujeres de Villa, las mujeres, y los niños abandonados, cuántos niños abandonados había de Villa. Primero me molestaba, ahora no, ya le agarro con más paciencia, pero tuvieron que reconstruir la hacienda, todos los techos, todo. Y entonces hay en los trabajos del doctor Katz menciona que Villa era un tipo que tenía una personalidad muy, muy compleja. Tuvo varias personalidades en la guerra. La última de ellas es que Villa tenía varias características propias de un gran empresario, y lo demostró cuando empezó a manejar la colonia de Canutillo como un negocio. Y vieran ustedes su correspondencia, todos los proyectos que traía el general para construir puentes, para extender las vías férreas, todo. Y como los trabajadores estaban allí, eran miembros de una colonia y no permitía que nadie tomara bebidas alcohólicas, ni cerveza se podía tomar ahí. Y dicen, este hombre ¿de dónde salió? Entonces, y todo se hizo en sana paz. Cuando yo me involucro con las cartas del general Villa a través del señor Piñón, cuando yo leo las cartas referentes a los problemas que tuvo los últimos meses de su vida, yo volteé y le dije al señor Piñón, mire señor Piñón, aquí yo encuentro unos hilos que si los jalamos nos van a llevar a solucionar o tratar de solucionar su asesinato. Sí, doctor, sí. Y usted lo va a hacer, pues yo le voy a hacer la lucha. Pues eso fue hace 47 años. Y aquí están los resultados de mi trabajo. Le prometí que iba a hacerlo y se lo estoy cumpliendo. Era tan complejo el general Villa en Canutillo que una personalidad de un historiador como el doctor Katz de la Universidad de Chicago, cómo batallaba también con la personalidad. Me decía, oiga doctor, pues es que esto es incomprensible. O sea, así fue. Entonces, este es el primer punto. Pasamos al segundo. Don Alfredo Chávez Amparán y don Francisco Piñón salvan la vida a Villa en Canutillo en 1922. O sea, ¿qué clase de seguridad tenía el general Villa viviendo en Canutillo? Hay una cosa que yo averigüé tiempo después, gracias al profesor
Vargas Valdés. Jesús. Y le decía que yo no comprendía cómo es que Villa y Obregón se habían reconciliado, porque no había una sola carta, eran muchas cartas. Y luego yo fui a buscar a otros archivos, al Archivo General de la Nación, no encontré un montón de cartas. Yo puedo decirles a ustedes que yo tengo en mi poder pues unas 300 o 400 cartas del general Villa. Son muchas, ¿verdad?, para un analfabeta. Entonces, ¿de dónde se reconciliaron Obregón y Villa? Entonces un día me habló Jesús y me dijo, aquí te tengo un regalo. Y fui, y era una carta de Villa a Obregón, firmada el mismo día que se firmó en Sabinas el Tratado de Paz, el 20 y tantos de mayo de 1920, donde Villa le decía muy atento, estimados, todavía no era presidente. Sí era presidente. No, todavía no era. Obregón todavía no. Donde le dijo, señor Obregón, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Por razones que no vienen al caso, luchamos en bandos separados y ahorita ya acabó la guerra, ya murió el señor Carranza, y yo quiero decirle a usted que quiero que seamos amigos. ¿Entienden ustedes la mentalidad del general Villa diciéndole eso a Obregón? Yo quiero que usted y yo seamos amigos y poder colaborar en la reconstrucción de este país. No tengo la respuesta de Obregón, pero obviamente aceptó, porque ya en diciembre del mismo año, ya hay muchas cartas sobre la repartición de tierras en Canutillo y los trabajadores y todo, y telegramas en clave secreta entre Obregón y Cayo, y llevaron muy buena relación hasta un mes antes de su asesinato. ¿Quién iba a decir que el general Obregón iba a participar activamente traicionando al general y participando en su muerte? Pues uno de los actos muy claros lo averiguó el señor Piñón, me lo platicó, que lo mandó en 1922 a Chihuahua porque andaba malo de calenturas, y lo mandó con unos regalos para don Alfredo Chávez, que después fue gobernador de Chihuahua. Y pues llegó don señor Piñón, que era un muchacho, le llevó los regalos y le dijo los objetos que le mandaba al general. ¿Y qué anda usted haciendo? Dice, pues viene al hospital a ver los médicos. Me voy a encamar en un hospital ahí por la calle Ocampo, y ahí me van a hacer unos exámenes. Está bueno, hasta luego, está bueno. Y al día siguiente, 22 años tenía Piñón. Al día siguiente se le presenta el señor Chávez, y cierra la puerta y le dijo, me acabo de enterar que acaba de salir aquí cerca de Chihuahua, del pueblo de Chubisca, una partida de 8 o 9 hombres armados hasta los dientes, que van rumbo a Canutillo para asesinar al general. Mándele usted a avisar usted tiene manera para que el general tome precaución. Y está bien. Y le preguntó quiénes van, y dice, pues miren, yo nada más sé que van un señor de apellido Escárcega, otro señor que le dicen el Charro Mercado, y un hermano de Martín López. Vaya, yo tenía ya relación con todos los hermanos de Martín López. Pues quién fue, a Pablo lo mataron, a Vicente lo mataron, a Martín lo mataron. Pues solo que sea el último hermano que estaba ahí, pues fui a verlo. No, es que hubo otro hermano que se llamaba Tenógenes, que fue orozquista, el mayor. O sea, en esa familia la revolución dividió. Hubo 3 hermanos villistas y los 3 murieron al lado de Villa, y un orozquista que cuando mataron a Orozco en Texas, él se desertó y se metió de contrabandista porque era la década de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Lo agarró la policía, se defendió a balazos y lo mataron ahí al otro lado cerca de Columbus. Ahí murió él.
Entonces, la noticia le llega por una carta de Piñón a Villa y tengo que acortar esto. Villa se las maneja para darles una cordial bienvenida y contada toda la historia es muy buena, ¿verdad? Tengo que acortarla y decir que les dio una bienvenida, averiguó por los espías que tenía el general en los pueblos dónde se habían alojado ahí por las nieves, y en la madrugada del día siguiente les cayó con toda la escolta y todo ese grupito que iban muy machos porque se comían los rieles a mordidas, corrieron como liebres y decían, ahí viene el general Villa. No corrieron hasta llegar aquí al patio del Palacio de Gobierno, porque resulta que ese grupo lo había organizado el general Enríquez, que era gobernador del estado. Así como me entero yo de estas cosas, pues yo llevé muy buena amistad con el hermano por mi profesión, el doctor Alberto Enríquez y yo fuimos muy amigos, platicamos muchas veces sobre la revolución y pues me platicó todo esto, todo el día. Salieron corriendo del Canutillo, de ahí de las Nieves, y se vinieron todos menos 3 que se fueron a Parral. Y Villa había calculado eso, que se iban a buscar una copa, una mujer y un poco de baile. Entonces él mandó a 8 o 9 muchachos jóvenes que se fueran a Parral bien armados, que se fingieran que andaban desertados y que anduvieran de gira por las cantinas y los burdeles de Parral. Y como le atinó Villa, porque finalmente llegaron a un burdel que se llamaba la casa de doña Manuela. No se me olvidó porque mi abuelita paterna era Manuelita, la casa de doña Manuela. Ahí se encontraron, hubo una balacera y los 3 inodados ahí quedaron tendidos, los mataron. Entonces, pues ¿quién le salvó la vida? El señor Chávez y Francisco Piñón. Yo conocí a don Alfredo cuando yo trabajaba en la clínica del Parque. Una vez llegó a una nietecita y la operamos ahí de las anginas. El doctor Pedro Leal y yo fuimos los que les atendimos. Cuando acabó la operación yo salí a buscar a la familia, estuve platicando con don Alfredo, pero yo entonces no me dedicaba a la historia. Si he sabido el nombre, no lo hubiera dejado, hubiera hecho una entrevista buenísima. Entonces pues se perdió esa oportunidad. Las siguientes fueron unas provocaciones que hicieron un tipo de ballesta que se llamó Ismael Palma y otro que había sido villista que se llamó un coronel Alfredo Herrera Quijano. Provocaron abiertamente a Villa en 1922, pero así abiertamente a Villa en una pelea de gallos en Parral. Llegó